En primer lugar, el titular que afirma que fui en secreto a un departamento con el señor Powin mientras supuestamente mantenía una relación con Skillar no es cierto. Tras pronunciar esa frase, Atita hizo una pausa para observar la reacción de todos en la sala. Se hizo un silencio colectivo, quizás porque todos estaban concentrados, esperando escuchar su explicación. La verdad es que el señor Powin es muy amigo de mi hermana mayor y la mujer que todos vieron en el video viral en realidad es mi hermana. Hoy me ha acompañado a esta conferencia de prensa. Les pido que le den la bienvenida a mi hermana Pijan para que nos acompañe. En cuanto terminó de presentar a su hermana, se desató una gran conmoción en la sala. Esto se debió a la entrada de una mujer cuyo rostro era casi idéntico al de la famosa actriz, una apariencia que superó con creces las expectativas. Seguramente nadie había previsto que ocurriera un incidente así. Pi Han se sentó en el asiento vacío junto a su hermana gemela. Luego levantó las manos en un respetuoso gesto tailandés. Antes de apoyarla con gracia sobre la mesa, su rostro naturalmente dulce se realzaba con un toque de audacia, elegancia, reflejando su personalidad segura. Su mirada estaba fija hacia adelante, acompañada de una sonrisa encantadora, destinada a todos los presentes en la sala, manteniendo la compostura a pesar de los destellos cegadores y la presencia de una gran multitud. Ella actuó como si la situación frente a ella fuera completamente normal, adaptándose sin problema como si fuera una actriz profesional. Y con sus similitudes y diferencias únicas, las hermanas gemelas ahora estaban presentando este concepto para que todo el mundo lo viera. Hola a todos. Antes que nada, permíteme presentarme. Me llamo Pihan, pero pueden llamarme Han. Creo que muchos de ustedes se preguntarán por qué me parezco tanto a la actriz querida de todos. Bueno, es porque soy la hermana gemela de Atita. En cuanto terminó de hablar, otra oleada de asombro recorrió la sala. Pihan hizo una pausa a propósito para que se calmara el ruido antes de continuar. La razón por la que nadie ha sabido de mí hasta ahora es porque no crecimos juntas. Atita fue criada por nuestro padre aquí en Tailandia, mientras que yo me fui a vivir a Nueva York con nuestra madre y me crié allí. A partir de hoy viviré permanentemente en Tailandia, así que para evitar malentendidos, si por casualidad se encuentran con una mujer idéntica a Tita, podría ser yo. En ese caso tendrán que prestar mucha atención para averiguar quién es quién. En cuanto a otros asuntos, espero que entiendan que prefiero no entrar en más detalles. Pijan sonrió con calma a todos, sin esperar a que los periodistas intervinieran. Un discurso largo y espontáneo fluyó con fluidez una vez más. El asunto de la apariencia ya ha concluido, así que a partir de ahora quisiera pasar a los puntos principales que quiero aclarar hoy, ya sea el video viral o los titulares que circularon y se convirtieron en tema de conversación. Quiero confirmar que la mujer del video soy yo y el hombre en el video es el señor Pugwin, quien es solo un amigo cercano, un amigo. Debo enfatizar esto un poco porque temo que la gente pueda malinterpretarlo y que nadie se atreva a acercarse a mí, ya que sigo soltera. Al terminar su declaración, ligeramente juguetona, la risa estalló en la sala de entrevistas. El ambiente se había vuelto más relajado y la hermosa mujer cuyo rostro se parecía notablemente al de una bonita actriz famosa estaba tan alegre y radiante que muchos quedaron cautivados con ella. En conclusión, ahora todos saben la verdad. El rumor de que mi hermana gemela era infiel no es cierto. Les pido amablemente a los periodistas que me ayuden a corregir esa historia, ya que temo que mi hermana gemela se moleste. Pero antes de terminar la conferencia de prensa hoy, hay algo más que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Sus palabras hicieron que Atita, sentada a su lado, la mirara con curiosidad. Esta parte no se había planeado ni discutido de antemano. Aún así, Atita decidió permanecer sentada en silencio, esperando la siguiente explicación. Por supuesto, las imágenes filtradas han causado un daño importante a mi hermana, y esas críticas, esas palabras no deberían venir de gente que no sabe nada de la situación.
Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.